Yohanan se dice en hebreo, Juan, es una de las cartas más importantes que existen respecto a quién es un cristiano. Vamos a ver más de 15 o 16 marcas de quién es realmente un cristiano. Aunque no vamos a examinar la carta exegéticamente, como decía Joaquín Capilla por ahí en su testimonio que dio, vamos a examinarla, vamos a tomar algunos versículos más importantes y vamos a extraer de esta primera carta de Juan, que va a ser la base de nuestro estudio teológico, las características, los rasgos, las marcas o los distintivos de una persona que es cristiana. ¿Por qué? Porque vivimos una época que se puede llamar la más engañosa de la historia del cristianismo, donde se han deformado totalmente los valores cristianos. Se ha falsificado totalmente el evangelio y se escucha ya por el radio, por la televisión, a través de muchos medios de comunicación, un evangelio fácil y barato. Un evangelio que no es el evangelio que predicaron los apóstoles de Cristo, ni de Jesucristo, un mensaje distorsionado, alterado, adulterado. Este engaño, de acuerdo a la Biblia, va a aumentar y van a comenzar a llenar iglesias por todas partes, y una de las sorpresas más grandes que muchos cristianos se van a llevar es que cristianos, entre comillas, profesantes, que cuando venga Cristo en el arrebatamiento se van a quedar. Y van a llegar el domingo a su iglesia y van a ver que desaparecieron la mitad de las personas, el pastor no está, muchos pastores también se van a quedar. Y van a descubrir en ese momento que era verdad, se jalarán los pelos, muchos se consagrarán y muchos pagarán el precio siendo perseguidos por el anticristo. Esto es muy importante porque ahora se le llama cristiano a cualquiera que en la carretera se mata o se va a una curva, se le pone una cruz a cualquier muerto en la carretera y dice, aquí murió un cristiano. Cristiano se le llama a una persona que en la infancia la bautizaron, de acuerdo a su religión, o que hizo la primera comunión. Cristiano se le llama a cualquier persona que viene, por ejemplo, a una iglesia evangélica. Yo he recibido correos electrónicos que me dicen de Chile, de Argentina, señor Alducin, ¿por qué usted habló de la Madre Teresa diciendo que era cristiana? O sea, ha llegado dentro de la cristiandad y dentro de las iglesias evangélicas el falso concepto de que somos los únicos. De que fuera de la iglesia evangélica nadie se va a salvar. Y quiero decirles algo, esto no lo enseña la Biblia. Porque hay muchas personas dentro de la iglesia católica que se van a salvar. Aunque a ti no te guste. Y va a haber millones de las iglesias evangélicas que se van a quedar y que se van a ir al infierno. Entonces, el hecho que tú vengas a una iglesia evangélica cristiana no te hace ser cristiano. Y el hecho de que una persona en una religión como el catolicismo nunca haya oído lo que tú has oído, lo que nosotros hemos oído, pero Dios conoce su corazón y tuvieron una experiencia personal con Cristo y tal vez no tuvieron tiempo de crecer como nosotros, ni de oír más la palabra de Dios, están en el cielo. Solo Dios conoce los corazones. La Madre Teresa fue un ejemplo de una mujer que al final de su vida nunca volvió a mencionar ni la Virgen ni los santos, solamente hablaba de Jesús, de Jesús, de Jesús. Una mujer que se entregó totalmente a los leprosos, a vivir verdaderamente una vida piadosa, una vida, aunque no nos manda Dios a hacer esto y renunciar a todo, ella es un ejemplo de una mujer que renunció a todos los placeres de la vida. Le dijeron, oiga, Madre Teresa, váyase a Nueva York, mire, le hacemos un seminario para sus monjitas, con aire acondicionado, con colchones Simmons, con todos los beneficios y las comodidades del siglo XXI. Y ella dijo, del siglo XX, ella dijo, no quiero esto, mi vida está con los leprosos en la India. Entonces tenemos muchos ejemplos de muchas personas que nunca jamás han oído el Evangelio y que allá arriba nos las vamos a encontrar. Entonces, esta carta de Primera de Juan nos va a ayudar a despejar muchas incógnitas, muchos interrogantes, para que recordemos el capítulo 2 de Romanos, donde Dios en Romanos 2 condena y juzga a los religiosos. Les dicen Romanos 2, ustedes tienen el sobrenombre de judíos, o tú te dices bautista, tú te dices presbiteriano, tú te jactas que traes la Biblia, tú crees que eres el único porque eres evangélico, y sabes una cosa, que estás totalmente equivocado. Porque nosotros tenemos que demostrar, no solamente porque
nos bautizaron, porque venimos a la iglesia, porque asistimos a un culto, nos podemos aceptar ser llamados cristianos. Y esta carta, repito, nos va a despejar incógnitas y nos va a mostrar quién es realmente un cristiano. Vamos a ir abordando los puntos, tal vez hoy veamos 2 o 3, y vete en este estudio palomeando. Si tú tienes estas marcas y estas características, si después de que acabemos, y son exactamente, vamos a ver cuántas marcas, vamos a ver que encontré yo en 1 Juan, 16 marcas, 16 señales de quién es cristiano. Márcate todas las que tú creas que van de acuerdo a tu vida y las que no, ponte tache. Si tienes más de la mitad tachadas, no eres cristiano. Vienes a la iglesia, estás acostumbrado a estar a la iglesia, te gusta la iglesia, te gustan los cantos, dices, Jesús murió en una cruz, pero tú no tienes la vida eterna, no tienes la salvación. Antes de abordar esta carta, veamos en 2 de Timoteo capítulo 3, una alarma, una señal de alarma que el apóstol Pablo, mediante el Espíritu Santo, nos advierte en cuanto a la peligrosidad de los últimos tiempos que sin duda alguna tú y yo estamos viviendo. En esta carta, en este pasaje que voy a continuación a leer, se nos muestran las características de los seres humanos antes de que venga Cristo. Y estas características de los seres humanos son muy, muy horribles, terribles, denigrantes, degradados, porque de acuerdo a lo que vamos a leer, el carácter de los seres humanos se va a degradar mientras más nos acercamos a la venida de Jesucristo. Dice 2 de Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días de la iglesia, vendrán tiempos y se les califica como peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Y vean ustedes lo que hace a los tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, los que encabezan la lista son amadores de sí mismos. O sea, el ser humano, mientras avanza al final de la historia, hacia el destino final en que Dios tiene asignada nuestra muerte, mientras el hombre avanza al final de la historia, el hombre vivirá más y más y más centrado en sí mismo. Mis intereses, mi felicidad, mi bienestar, mi futuro, lo que a mí me conviene, y cada vez nos haremos más y más erizos, más y más duros con la gente de alrededor. Más difícil será abrir tu corazón, más difícil será confiar en los demás, más difícil será en tu vida verdaderamente poder amar a alguien. Porque todas estas características hacen que muchas personas, ¿verdad?, se vuelvan como los nopales. Yo le pregunté un día a un hombre, ¿verdad?, ya grande de edad, que, bueno, tenía una cara que de veras podría él asustar el 31 de octubre en el día de Halloween, con la cara que tenía. Y le dije, hermano, ¿por qué está usted así bueno, tiene usted una cara tan endurecida y tan amargada? Porque así me hicieron, porque los golpes de la vida lo hacen a uno así. Y le dije, bueno, pero tú ya vas a una iglesia, tienes 2 años asistiendo a una iglesia, y sin embargo, este hombre era como un nopal. ¿Saben ustedes cómo son los nopales? Por afuera así, porque están en un ambiente árido, seco, entonces la constitución orgánica de un nopal es con espinas, etcétera, etcétera, pero si tú agarras el nopal y lo partes a la mitad, está lleno de agua. Entonces hay muchas personas que por las circunstancias que han atravesado en su vida, se han vuelto como los nopales. Ya no confían en nadie, creen que tienen que ser así, etcétera, etcétera, pero en el corazón de estos hombres todavía hay la suavidad de Dios. Pero muchas veces tenemos que adoptar esta actitud, repito, porque creemos que nos va a defender de la vida. Miren ustedes, no es por exagerar, ¿verdad? Pero tú ve a cualquier político mexicano. Hay excepciones, pero la mayoría son así. Bigotones, ¿verdad? Y tiene que tener así. O la policía en México, ¿verdad? Para ser policía en México tienes que estar así. Y tener la cara así, manejar una patrulla y ir así.
Vas a Estados Unidos y tengas un patrullero de 23, 24 años de edad, parecen chamacos de la prepa o de la universidad, sonrientes, carcajadas, igual que políticos en otros lados, pero aquí en México y en Latinoamérica se ha adoptado la idiosincrasia y el prototipo de que para ser policía tienes que tener la cara así, porque si no la gente no te va a respetar. O si eres agente o guarura, tienes que estar así, porque si no te ven la cara así fea y que miras así, no te van a respetar. Y que para que tu esposa te respete también tienes que llegar y aquí mando yo. Y esta es una falta de identidad. Esto es algo que el diablo ha robado del ser humano. Y la Biblia dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. O sea, cada día que pase y que los años transcurran, los hijos se levantarán en más y más rebelión abierta contra sus papás. Y a los hijos, ¿verdad? Van a llegar a retarnos, a amenazarnos, etcétera, etcétera, porque es la característica de los últimos tiempos. Yo recuerdo hace muchos años, no sé ustedes, pero me acuerdo cuando mi padre me dijo, tú llegas a las 10 de la casa, a las 10 de la noche a la casa. Y yo llegaba a las 10:15, 10:20, y me estaba esperando mi padre. Bueno, era un hombre como de 1,90 de estatura, pero así era un gorila mi papá. Y con la mano cerrada, con las manos de oso que tenía, ¿verdad? Purrupupupum, a la mera mandíbula. 2 veces me rompió la nariz. Él no tenía Cristo. Pero era una cosa, ¿verdad? Tremenda en la que, bueno, si yo decía una grosería en la casa, cualquier cosa, ¿verdad? Hasta una guitarra me rompió en la cabeza un día. Entonces, ahora ya ha cambiado la situación, ahora ya los hijos, ya los padres no disciplinan. Yo no estoy diciendo que así disciplinemos, porque mi papá, por su ignorancia y por todo, ¿verdad?, era una cosa salvaje. Entonces es casi era una dictadura. Ya cuando pasó el tiempo ya se suavizó, etcétera, etcétera. Pero los padres no podemos permitir en los hogares faltas de respeto a los papás, y menos que insulten a tu esposa. Eso es algo que jamás podemos permitir, pero ahora se permite a los hijos hasta que metan marihuana y mota debajo de su colchón. Y el papá, mi nene, ¿qué anda me trayendo mi nene a la casa? Bueno, vamos pues a la carta de Juan y vamos a ver que esta situación del carácter humano se va a deteriorar, se va a degradar, va a aumentar conforme pase el tiempo y vamos a ver verdaderamente quién es realmente un cristiano. Muy bien. La primera característica que el apóstol Juan menciona, la primera marca distintiva de una persona que es cristiana, apúntala, es que tiene comunión con sus hermanos en la fe. Número 1. Un verdadero cristiano tiene comunión con sus hermanos en la fe. Vamos a examinarlo. Primera de Juan 1. Versículo 2 y 3, la vida fue manifestada y la hemos visto. Esta simple oración le funde los fusibles a cualquier filósofo. Juan escribe que la vida, ¿qué es la vida? O sea, no hay una definición todavía, ni científica, ni filosófica de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Algo orgánico? ¿Algo celular? Algo que podemos ver a través de los 5 sentidos. ¿Qué es la vida? Y nos está diciendo este apóstol que la vida, o sea, todo lo que hace vivir, todo el origen, por ejemplo, si yo hablo con un evolucionista, me dice que venimos del chango. Y yo le puedo contestar, mira, cuando yo te hablo del origen, te estoy hablando de algo antes a la evolución, porque la evolución es el proceso, no es el origen, es el proceso de la evolución lo que viene después del origen. Entonces, el problema de un evolucionista no es que cómo la vida surgió, sino cuál fue el origen verdaderamente, y después ellos abordan el problema de la evolución. Pero cuando hablamos de los orígenes, es antes de la evolución, o sea, cómo se originó la vida, porque la nada no puede producir nada. La nada no puede producir nada, todo efecto tiene que tener una causa, físicamente hablando, biológicamente hablando. La vida no puede surgir espontáneamente. Si fue una sola célula o un solo protozoario, ¿qué fue lo que hizo que apareciera ese protozoario?
¿Y qué hizo? Que hubiera un programa para que las aves tuvieran ese plumaje y pudieran volar, para que las cabras monteses tuvieran pezuñas y pudieran sobrevivir en las faldas de una montaña, para que los anfibios y los peces pudieran tener un sistema branquial solamente diseñado para vivir debajo del agua, para que nosotros cortáramos una manzana y resulta también otro accidente que la manzana tiene las características, las vitaminas esenciales que mis órganos, mi hígado, mis riñones, mi vesícula, mi estómago tiene, los jugos que mi estómago tiene, los tiene la manzana, la pera, las legumbres. Hay una interrelación en todo lo que existe que es imposible física ni científicamente, menos filosóficamente, que haya sido por accidente. Y aquí nos está diciendo Juan que esa vida, que es el origen de todo, se manifestó. O sea, bajó del cielo la vida, que es Jesús. Y cuando Jesús bajó del cielo, dice Juan, lo vimos nosotros. Vimos a la vida. ¡Qué declaración! Somos testigos de que la vida, el origen, la razón por la cual tú y yo existes, la vimos con nuestros ojos. Y como la vimos con nuestros ojos, la testificamos a ustedes. Y entonces les anunciamos a todos ustedes la vida eterna. O sea, la vida bajó del cielo, caminó entre los hombres que fue Jesucristo, y el propósito por el cual Dios mandó a su Hijo del cielo a la tierra es para que un grupo de hombres llamados los apóstoles lo pudieran ver. Y cuando vieran esa vida, supiésemos algo. No solamente tenemos una vida biológica, no solamente tú y yo vivimos como los animales, comemos, dormimos y volvemos otra vez a trabajar todos los días, sino que hay algo mucho más que trasciende. Los animales no entienden esto. Jesús no vino a manifestarse a los animales, vino a manifestarse a los seres humanos pensantes que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, para que comprendiésemos que aparte de esta vida biológica que tú y yo tenemos, existe otra vida que se llama la vida eterna, que vamos a seguir viviendo siempre. Y en ese momento, cuando yo capto este mensaje de que hay otra vida después del túnel que atravesamos, que es la muerte, y que lo que vemos es temporal y transitorio, y que somos peregrinos en esta vida, eso hace forzosamente cambiar mis perspectivas, mi filosofía, mis metas, mis valores, mi moral, mi dirección, mis sentimientos. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que no es todo lo que yo veo lo único que vale, y que no tengo por qué en este momento vivir solamente para esta vida, sino que hay otra vida esperándome, y que es la vida eterna. Ahora, noten ustedes el propósito por el cual Jesús se hizo hombre y se manifestó como la vida, y el principal propósito de Dios, que es la primera marca de un cristiano, es para que tengamos comunión, léelo, los unos con los otros. Versículo 3, lo que hemos visto, eso nos anunciamos para que ustedes tengan comunión unos con los otros. O sea, Cristo baja del cielo. Los apóstoles ven la vida porque Paquito y yo teníamos, no solamente entre yo y yo había una barrera, sino que entre todos los seres humanos, esta es la razón por la cual está padre contra hijo contra padre, esposo contra esposa, guerras, la historia humana es de puras guerras, porque entre los seres humanos no hay nada en común. La palabra comunión, en el griego koinea, significa tener algo en común que compartir. Entonces, Cristo entra a mi vida. Por favor, pasen 2 voluntarios aquí rápido, muchachos. Los que sean, dos voluntarios. 2 jóvenes. O como viejitos también si quieren, ¿verdad? Bueno, aquí están ya. Lo que sea. Cristo entra a mi vida. Tú vas a ser Cristo, ponte aquí en medio. Tú vas a ser Cristo, ponte en medio. Tú vas a ser Paco, eres un amigo nada más. Mirando hacia allá, así. Ok, Él es Cristo. Él viene a mi vida, ¿verdad? Yo recibo a Cristo en mi vida. Y en ese momento, Él también recibe a Cristo en su vida. Agárralo de la mano.
Entonces, él, Paco y yo tenemos a Cristo. Y ahora Paco y yo, camina para acá enfrente y nos encontramos, podemos interrelacionarnos, podemos comenzar a amarnos, podemos comenzar a identificarnos, no porque él me caiga bien o yo le caiga bien, simplemente porque hay algo en común en él y en mí, que es Jesús. Jesús en medio de nosotros es lo que nos une a Paco y a mí. Es la razón por la cual yo no lo puedo defraudar a él, porque si yo lo defraudo a él, ¿a quién lastimo? Si yo le trato de hacer un mal a mi hermano, ¿a quién se lo hago? A Jesús. Y lo mismo pasa, vamos a tomarnos de la mano, en el matrimonio. En el matrimonio, suéltalo, Paco, suéltalo. En el matrimonio, uno de los cónyuges vive con Cristo. Y comienzo a caminar yo con Cristo y mi esposa se aleja de Cristo. Entonces, ¿qué pasa el momento en que mi esposa se suelta de Cristo? Que yo y ella ya no podemos relacionarnos. ¿Por qué? Porque yo tengo comunión con Cristo y lo que nos une, agárralo, lo que nos une a mi esposa y a mí es Cristo. No soy yo, ni que me guste ella, ni que yo sea atraído, sino que el pegamento que hace que podamos seguir viendo la mano, mi esposa y yo, es Jesús en medio del matrimonio. En el momento, suéltalo, en el momento en que una persona tiene a Cristo y la otra no tiene a Cristo, hay un abismo tremendo de separación, donde es imposible seguir casados. Gracias. ¿Capisce? Primero de Juan capítulo 2, versículo 9, seguimos viendo más evidencias de la primera marca, que es tener comunión entre nosotros. Dice primero de Juan capítulo 2, versículo 9 al 11, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. O sea, yo no puedo decir que soy cristiano y a Paco odiarlo. ¿Cómo puedo hacerle esto cuando Jesús en medio no me deja levantar mi puño contra Paco? Porque Paco y yo somos hijos del mismo Padre. Entonces, ¿cómo puedo decir que yo amo a Dios y yo tengo odio por un cristiano? Imposible. Pero es tan fácil creer, no, yo soy cristiano y puedo odiar, pues soy cristiano y puedo no perdonar. No es cierto. No lo eres. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué cosa dice? O sea, no es verdad que Jesús está contigo. Estás separado de Jesús, porque Dios es luz y ninguna tinieblas hay. Y el odio y el rencor pertenecen al reino de las tinieblas, de Satanás. Pero el que aborrece a su hermano, versículo 11, está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Porque, ¿qué cosa? Las tinieblas le han cegado los ojos. En el momento en que yo a una persona que se dice cristiana la odio o no la quiero perdonar, automáticamente te suelta Jesús de la mano. La paloma del Espíritu Santo vuela y se aleja de ti. ¿Y qué pasa con esa persona? Si Jesús es mi luz y yo me suelto de Cristo porque yo no puedo estar amargado ni con odio y decir que soy cristiano, mi vida queda, ¿qué cosa? En tinieblas. ¿Y qué cosa pasa cuando una persona está en tinieblas? No sabe por dónde va. Y ¡paz! Te caes. Y ¡paz! Te tropiezas. Y te caes en las espinas. Y te caes en las cuevas. Y te muerden las serpientes. ¿Por qué? Porque no tienes luz. No tenemos luz propia. Nuestra luz es Jesús. Vayamos ahora a Hebreos, capítulo 10. Y vamos a ver que el cristiano verdadero, repito, comienza a buscar a qué hermano amas, a qué hermana amas, con un amor de Dios, no un amor físico, desde luego. Comenzamos a manifestarlo teniendo compañerismo en la fe. Yo tenía hace mucho tiempo una familia que vivía en cierta parte de la República Mexicana, y yo me decía a la esposa, oiga, pastor, ¿usted cree que mi marido es cristiano? Una vez me habló por teléfono y le contesté y le dije, le voy a dar la primera marca en 1 Juan de un cristiano, tener comunión con los hermanos. ¿Tiene su esposo? Le pregunté a esta hermana, ¿tiene su esposo
amigos cristianos? A ver, déjenme pensar, no, dice, francamente no. Bueno, va a la iglesia, pero ¿así amigos con los que salga y le gusta estar con cristianos? No. Le dije a su esposo, no tiene a Cristo. Porque la primera marca de un cristiano es que estás a gusto con los cristianos. Dice Hebreos 10, versículo 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando tú oyes, Jorgito ya no viene a la iglesia o Paquita no va a la iglesia, a ninguna iglesia vaya. Porque el hecho de que no vengan a esta iglesia no significa que ya perdieron la salvación. Hay iglesias o denominaciones que dicen que si no te quedas en esta iglesia, la maldición te va a alcanzar porque esta es la única iglesia. ¿Sabes qué? Es una secta, eso no es una iglesia. Porque somos miembros del cuerpo y bebemos de la misma agua. Mientras sea otra iglesia cristiana donde vayas, no hay ningún problema. Pero si por ahí oyes que algún cristiano ya no va a ningún lado, ni asiste a ningún lado, en ese momento tú sabes que esa persona es una oveja perdida. Es una oveja perdida. Y te acercas a esa persona y le dices, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Pues porque no necesito. ¿Y sabes lo que te contestan? Jesús es mi pastor. O sea, claro que es tu pastor, contéstale. Pero dice la Biblia en Efesios 4:11 que Dios puso pastores aquí abajo en la tierra para ayudarnos, alentarnos, dirigirnos, consolarnos y usar la palabra para nuestra sabiduría. Entonces no te la saques con eso, pues Jesús es mi pastor y no necesito a ninguna iglesia, porque no existe ninguna iglesia en el mundo donde no se asemeje a un rebaño de ovejas. ¿Saben por qué se nos compara con las ovejas y no con los venados? Y no con los leones, y no con los tigres, ni con los antílopes, ni con los hipopótamos. De todos los animales que existen, Dios escoge un animal en peculiar que son las ovejas. Como Dios creó todos los animales y como Dios le puso a cada uno de los animales diferentes características, Dios nos asocia con las ovejas para que estudiemos la vida de una ovejita y descubramos, ¿se acuerdan cuando predicamos el Salmo del Pastor? Todo el Salmo del Pastor está grabado. Cuando a una oveja la vemos y en primer lugar, la oveja es el animal más indefenso de todos los animales que existen. El más indefenso. En segundo lugar, es el animal más bruto y tonto que existe. ¿Te está cayendo el saco? O sea, un conejito por lo menos tiene la velocidad para escaparse de sus enemigos. Un venadito también tiene la velocidad. Pero las ovejas, tú agarras una oveja y la metes a un barril y dentro del barril comienza... En lugar de que se eche en reversa, y ya, hombre, aliviánate, sé libre, ahí se queda. Y si una oveja no está dentro de un rebaño, no sobrevive fuera del rebaño nunca. Porque saliéndose del rebaño, la oveja, en tercer lugar, es semiciega. Una oveja ve como de aquí, a donde están esos robots más o menos. Pero una oveja ya no puede ver a 4 o 5 metros. Y cuando el pastor está muy lejos de ella, como la oveja no puede ver al pastor, el pastor trae un cayado. Y cuando el pastor va por el campo, va golpeando las piedras. La oveja no ve al pastor, pero oye el sonido del cayado en las piedras. Nosotros no vemos a Jesús, pero oímos su voz en la palabra. Si no nos consideramos Hebreos 10, 24 y 25 y no dejamos de congregarnos, dice la Biblia, exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué hace Dios, repito, cuando viene a la vida de un ser humano? Él entra a mi vida, Él entra a la vida de otra persona y aunque Él sea hindú o brasileño o italiano o francés, tú encuentras a un cristiano que sea de la nacionalidad que sea, inmediatamente, ¿sabes que es cristiano? En el avión te lo encuentras, o donde quiera que tú estés, inmediatamente algo sentimos en común. Ese mi Brody.
y nos abrazamos y lo que sea, ya sea japonés o chino, hindú, azteca o indígena, lo que sea, se rompen nacionalidades, se rompen credos, se rompen color de piel, se rompe lenguajes, todo, ¿verdad? Porque hacemos que estemos los dos juntos y comenzamos los dos a identificarnos. Y dice la Biblia que entonces Dios nos hace reunirnos como el domingo en un lugar como este, y puede ser un teatro, puede ser un salón. No le llamen al templo, vamos a la iglesia, porque no es la iglesia somos las personas y el templo está dentro de nosotros. Entonces, es el lugar de reunión, este edificio. Y Dios nos hace aquí reunirnos en este rebaño para que yo llegue a la iglesia y me encuentre que la hermana de la esquina es sangrona como ella sola. Y la otra doña Cholita es chismosa, pero chismosa como una foca. Y el otro hermano se metió escondido a la iglesia y es un timador, es una tranza que ni Brody es. Y voy descubriendo en la iglesia que tengo cantidad de personas, ¿verdad?, infiltradas, y que hay unos que son verdaderamente, pero es en medio de esta atmósfera donde Dios nos entrena como un gimnasio para acostumbrarnos a soportarnos y a perdonarnos. Imagínense una hermana, ¿por qué no va a la iglesia de Nachuele? Ay, pues porque pues no hay hipócritas. Y así va a otra iglesia y cree doña Chole que va a encontrar la iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta. No existe. No existe un ser humano que sea perfecto. Todos estamos bajo construcción. Todos tenemos un letrero aquí que dice, ten paciencia, Dios no ha acabado con mi vida. Y mientras no tengamos ese espíritu de paciencia, de compasión, ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué nos desilusionamos tan fácilmente? ¿Por qué nos desanimamos tan fácilmente? Porque no tenemos la vida eterna. Vean Hebreos 3, versículo 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón de incredulidad o malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que no te endurezcas por el engaño del pecado. ¿Qué hace Dios en la iglesia? ¿Qué haces cuando vienes y oyes un mensaje y a tu pastor oyes que te llueve candela? Y dices, Dios mío, mi esposa seguro que le dijo al pastor lo que yo era. Seguro que alguien fue con el chisme porque el mensaje me está cayendo a mí nada más. No es cierto, le está cayendo a más de 1000 aquí ahorita en este momento. Entonces, ¿qué es lo que hace que no nos endurezcamos? Estar continuamente oyendo que nos exhorta. Las heridas del amigo son fieles, inoportunos los besos del que te odia, dice Proverbios. Más vale, dice Proverbios, reprensión manifiesta que amor en oculto. Un hermano verdadero en Cristo tuyo y un hermano verdadero en Cristo mío me dirá y me exhortará y yo tendré que agachar la cabeza y reconocer que he pecado delante de Dios. Pero si eres de esas personas que, oye hermano, esto y lo otro, ¿y tú no te has visto? ¿Y tú no sabes de dónde vienes? ¿Y tú y defiéndete? ¿Y defiéndete? ¿Qué significa? Dale al necio y te odiará. Reprende al sabio y te amará. Entonces, esta es la razón por la cual nuestra comunión es tan importante y esta es la razón por la cual necesitamos tener un amor entre nosotros no fingido. Allá saliendo de la iglesia, cuando digas doctrina, ¿cómo le va a don Pedro? Mucho gusto. Y te volteas y viste el cuchillo así te lo están enterrando. Hubo un expresidente de México que dijo, para que puedas estar en la política, necesitas amar la basura. Porque en la política no hay amigos. Qué triste esa expresión, es verdad. Que puedas ir a un club o cualquier lado y no puedas saber realmente de toda esa gente o de tus amistades, quiénes de todos tus amigos realmente darían la vida por ti. ¿Quiénes realmente no te traicionarían? ¿Quiénes serían fieles contigo y leales hasta la muerte? Qué triste es, ¿verdad?, que no encontremos eso. Pero más triste que no lo encuentres
con tus hermanos en la fe. La primera marca de un cristiano es que comienza a tener comunión con sus hermanos en la fe. Número 2, regresamos a Primera de Juan. La segunda marca distintiva de un cristiano la encontramos en el versículo 8 y 9. Primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La segunda característica distintiva de una persona que tiene la vida eterna es que reconoce y confiesa sus pecados. Reconoce y confiesa sus pecados. Cristo no solamente vino a manifestarnos su vida, no solamente, como hemos visto, vino a unirnos en una nueva dimensión de amor, de comprensión y de comunión, sino que Cristo también vino a que nosotros reconociésemos continuamente que la cruz nos desafía. La cruz desafía mi sabiduría, la cruz desafía el concepto que tengo yo de mí mismo, la cruz desafía mi bondad y lo buena gente que yo creo que yo soy. La cruz me habla de lo horrible y de lo terrible que es a los ojos de Dios mi pecado. Por eso murió Cristo crucificado por mis pecados y por tus pecados. Entonces, cuando venimos a Cristo, comenzamos a descubrir entre nosotros un alacranero. Comenzamos a descubrir entre nosotros tanta maldad. Antes te creías la Madre Teresa. Antes te creías, pues, no soy tan malo como el Maucho Orejas. No soy tan malo como ese secuestrador, no soy tan malo como mi compadre, yo no fumo, yo no tomo, soy buen esposo, soy fiel, y comenzamos a aceptarnos desde nuestra perspectiva como buenos y acabamos creyendo que somos buenos, cuando la Biblia tiene otro concepto diferente de nuestra vida. Veamos esta revelación en Romanos capítulo 7. Escuchen ustedes lo que escribió un hombre llamado Pablo, el león de Dios, el apóstol de Dios, el gran evangelista, misionero, predicador, apóstol, el grande santo de los más santos después de Jesús, se dice, ¿verdad? La mayor parte de los teólogos estamos de acuerdo en que después de Jesús, Pablo ha sido el más grande de todos los cristianos de la historia de la iglesia. Y Pablo era un hombre que al ser lo que podía caminar así en la vida, ¿verdad? ¿verdad? Yo soy bueno, yo soy apóstol, yo soy esto y eso y el otro. Sin embargo, escuchen lo que él escribió, ya siendo el misionero de Dios. Romanos 7, versículos del 17 en adelante. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Escucha, cuando tú recibiste a Cristo y cuando yo recibí a Cristo, amado hermano en Cristo, la naturaleza pecaminosa se quedó dentro de nosotros. Nuestro viejo hombre posicionalmente fue crucificado con Jesús en la cruz, Romanos 6 del 1 al 4. Mi antigua naturaleza, que estaba condenada al infierno, muere con Cristo. Pero la maldad del pecado queda dentro de nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y alguien que no es cristiano? Que yo sigo teniendo dentro de mí el potencial de pecar igual que cuando no era cristiano. Pero la única diferencia es que ahora tengo una nueva naturaleza, un espíritu que Dios ha renovado dentro de mí, que ha vuelto a crear dentro de mí, para que este espíritu dentro de mí comience a pelear contra mi antigua naturaleza.
se llama la ley del espíritu de la vida y la ley del pecado. Se llama el espíritu y se llama la carne. Ahora, cuando yo sienta las ganas de adulterar, mire esa chava, qué barbaridad. Cuando un negocio vengan y me lo propongan, mira, está jugosa la lana y de aquí vas a pagar la renta y la letra para tu coche. Cuando yo vea alguna cosa que viola la palabra de Dios, algo dentro de mi vida me dice, ¡no! ¡Detente! ¡No lo hagas! ¡No es cierto! Es una mentira, es un anzuelo, es un oasis que no existe, porque el engaño, el pecado tiene la facultad de engañarnos. Si el pecado no nos engañara, nadie caería en él. Entonces, el engaño es el peor engaño, el pecado es el peor engaño que existe. Entonces, algo dentro de mí me dice, no lo hagas, estás casado, tienes hijos, puedes echar a perder todo, puedes arruinar tu matrimonio, puedes traumar a tu esposo, a tu esposa por 10 años en el futuro, puedes acabar con tu carrera, puedes acabar con tu ministerio, no lo hagas por media hora de placer. Tu novio te dice, ven mamita, ven mamita, ven mamita, no lo hagas, te grita Jesús dentro de nosotros, no lo hagas, no te acuestes, vas a embarazarte, vas a echar a perder toda tu vida por media hora, que cediste a tus impulsos, no vale la pena. ¿Y qué pasa dentro de nosotros cuando comenzamos a decir, sí Señor, te obedezco, no lo hago, y sientes que te tragas y que te gustaría esa lana y ese cuerpo de esa mujer y esa aventura, pero comenzamos a decirle, no, 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 esto es el decirle no al pecado, lo que nos hace crecer en santidad. ¿Qué es la santidad? El alejamiento cada vez más lejos y más lejos del pecado. Y mientras más te alejas del pecado y el pecado queda más lejos de tu vida, más fuerza tienes para enfrentar los gigantes que vienen delante de ti. Pero ¿qué pasa con un cristiano que le ha dicho sí al pecado y pum, cae al pecado y ha caído el pecado y pasan 4 o 5 años? Se va a enfrentar con pecados más grandes y cuando tú llegas, esta es la tragedia, cuando tú llegas a tu vida a enfrentar gigantes y problemas en tu vida y no venciste al león ni al oso en el pasado, no vas a vencer a Goliat. Y tu vida se va a derrumbar como un castillo de naipes. ¿Qué capacitó a David para enfrentarse con Goliat? Que en el pasado se enfrentó a un león. O sea, Dios no le puso a David de la noche a la mañana a Goliat. Primero, en su primera prueba, le puso un león y le ganó. En segundo lugar, le puso un oso y le ganó. El hecho que David le haya ganado al león y al oso, lo preparó para enfrentarse con un gigante de casi 4 metros de estatura. ¿Qué es lo que nos va a hacer vencer en la vida con los problemas cada día más grandes que vamos a enfrentar? Que en nuestro pasado, la semana pasada, el mes pasado, vencí enemigos y ahora estoy más fuerte para vencer a los que vienen por delante. Ahora, cuando nosotros reconocemos esa maldad dentro de nuestra vida, Señor, regresamos a 1 de Juan, ¿y qué dice 1 de Juan? Versículo 8. En primer lugar, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Vivir engañados. Te voy a decir cuándo haces eso. Llegas a tu casa en la noche, ves la televisión, ves lo que sea, y no le pides perdón a Dios por todo lo que hiciste durante el día. Entonces te acuestas y te levantas. Todas esas cosas de las cuales no te arrepentiste, o sea, al llegar a tu cama y acostarte y no decirle, Padre, he pecado contra ti. Hoy hubo una mujer que miré con ojos de adulterio. Señor, ¿para qué te engaño? Tú lo sabes. Hoy, Señor, hice esto y me llevé boletos del desayuno y no los he pagado. Y me estoy haciendo el concho. Señor, te confieso que he hecho esto, que tomé un dinero que no era mío. Hoy, Señor, hablé y lastimé la reputación de mi hermana. Si todos los días, amados santos de Dios, no reconocemos que hemos pecado en diferentes áreas de nuestra vida, mientras más pase el tiempo, menos sensible serás a la voz del Espíritu Santo y más duro
estará tu corazón en cuanto al pecado. Entonces, si tú dices que no es pecado, o sea, no tienes que decirle, no es pecado. Acostarte en la noche, sin ponerte rodillas y examinar tu corazón, y decirle, Padre, Espíritu Santo, recuérdame desde que me salí de mi casa, cómo salí. Le grité a ese de tránsito. Le recordé el 10 de mayo en el periférico a esa persona. Y comienzas a recorrer tu vida en 3 o 4 minutos, el Espíritu Santo te va a iluminar para que saquemos de nuestra vida todo lo que se nos pegó de contaminación en el día y me acueste en la noche sabiendo algo maravilloso. Versículo 9. Si los confieso. Apunta la palabra griega para confesar que es homologeo con H. Homologeo. ¿Saben qué significa confesar? Apúntalo. Ponerte de acuerdo con alguien de algo que has hecho. ¿Qué es confesar? Señor, me pongo de acuerdo contigo porque tú le llamas a ese lápiz que me llevé sin permiso robo. Nada. Señor, yo me pongo de acuerdo contigo que mirar a una mujer, no necesito acostarme con ella, mirar a una mujer y tener esa mujer en mi corazón es adulterio, Padre. Me pongo de acuerdo contigo que lo que yo soy un adúltero ante tus ojos, Señor. Esa honestidad nuestra, esta sinceridad nuestra, esta integridad de nuestro carácter hacia Dios es lo que hace que Dios nos perdone. Si lo echamos fuera, si lo confesamos, si nos ponemos de acuerdo con Dios que lo que Él llama pecado, yo también le llamo pecado, Él es fiel y justo. Versículo 9. En otras palabras, ¿fiel a qué cosa? Fiel a el pacto en el cual tú y yo estamos con Él. Se llama el pacto de sangre. ¿Y qué dice ese pacto de sangre? En Hebreos, Ezequiel 35-36, Hebreos capítulo 8, que nunca Dios se volverá a acordar de nuestros pecados. Si yo los confieso, Él es fiel. Imagínense, Dios no puede tener ni pizca, ¿verdad?, de deslealtad, sino que es un Dios fiel, que si yo lo confieso, Él es fiel al pacto en el que estoy yo. Y en segundo lugar, es justo. O sea, gracias a la muerte, a la justicia de Cristo en la cruz del Calvario, está y existe una plataforma, una base, un trono judicial para que Dios otorgue un perdón. Dios no perdona a nadie por su chula cara. El otro día me decía un señor de una religión, nosotros tenemos la facultad de perdonar pecados. Le dije, eso es una blasfemia. ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y cuando Dios perdona pecados, no es, ay, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, Señor. Y te pido, me voy a ir a la villa durante 15 días, ida y vuelta arrastrándome. Te prometo acostarme en una cama de nopales, Señor. Me voy a meter un hormiguero para que me piquen todas las hormigas y veas cuánto sufro, Señor. Y me voy a cargar un leño aquí atrás en la espalda y no voy a comer en 40 días, Señor, para que tú veas todo lo que estoy haciendo y me perdones. No existe nada de acuerdo a la Biblia que nosotros podamos hacer aquí abajo en la tierra para recibir el perdón más que la sangre de Cristo. Entonces, para que Dios perdone, necesitaba un hombre morir en una cruz. Y gracias a esa sangre derramada en la cruz del Calvario, existe una plataforma judicial para que Dios pueda adjudicarle a los seres humanos que somos nosotros, que no merecemos una justicia que no merecemos, es una justicia que es imputada de la persona de Cristo a mi vida. Y lo maravilloso para terminar en el versículo 9 es que Dios no solamente nos perdona, obsérvalo, sino que también nos limpia. Vean ustedes, dos acciones de Dios. El niño cayó en el lodo es el pecado. Y llega Pepito con su papá, papá, mira cómo estoy. A Pepito le esperan dos cosas. En primer lugar, una cintariza o un castigo. Y después a la regadera. ¿Verdad? Porque Pepito no va a llegar solamente lleno de lodo y, bueno, ya te perdono y te quedas ahí mugroso. No. Lo primero que hay que hacer es quitarle el lodo. Lo primero que Dios nos hace es limpiarnos, perdonarnos perdón. O sea, quita de un lado la culpa. Y después nos limpia con la sangre de Cristo. ¿Y saben lo que significa limpiar? Yo agarro mi camisa esta,
la meto a la lavadora ahora de la suciedad que se me pega, la meto a la lavadora y me la pongo mañana y está totalmente limpia. Y no voy a andar con mi camisa diciéndole, esta camisa hace 3 días estaba sucia. Y nadie puede llegar a decirme, esta camisa que traes hace una semana estaba manchada, pero ahorita está limpia. Cabeza de caimán. Y así hay cristianos, ese hermano cayó en adulterio hace 3 semanas, pero si ese hermano confesó y se arrepintió, está limpio ante los ojos de Dios. Y no tienes por qué andar con culpa en tu vida. Nosotros tenemos en esta iglesia un ministerio de restauración de líderes también. No se imaginan ustedes, no menciono cuántos pastores vienen a esta iglesia, que los corrieron de sus iglesias porque fornicaron, porque cayeron en adulterio. Y claro que hay por un tiempo de disciplina, pero Dios no deja siempre tirado al justo, porque Él sostiene su mano, derribado pero no destruido. No tienes por qué vivir toda tu vida con la marca de que la sociedad te condenó y te juzgó, cuando Dios ha dicho, te perdono. Te perdono. Eres libre. Sé libre. Ya te embarazaste, muchachita. Ya la regaste. No tiene la gente por qué estarte carroñando toda la vida. ¿Cuántas muchachas caen en ese pecado y las marcamos y hablamos y las juzgamos y murmuramos? Fariseos. Fariseos. Toda persona que viene a la cruz es limpiada y lavada por la sangre de Cristo y merece nuestra consideración y merece nuestra restauración y merece que lo volvamos a abrazar, porque nosotros mismos en cualquier pecado de eso, cualquier día caemos. ¿Qué te crees mejor? ¿O más justo que otras personas? Porque amigas tuyas que se han embarazado, o amigos tuyos que han caído en las drogas, o de tu compadre que se emborrachó anoche y lo encontraron en Garibaldi, a las 2 gritando el caballo del corrido blanco, el cabello blanco. A mi compadre anoche, ¿qué crees? Se emborrachó. Pues ve con él, ese mi Pepe. ¿Qué te pasó anoche, hombre? Vengo aquí a darte la mano. Si caíste en el alcohol es porque estabas débil. Déjame echarte la mano, déjame ayudar. Si tu compadre te dice, lárgate, no te quiero ver, entonces ya te vas, pero tú te limpias tu conciencia. Pero antes de juzgarlo y hablar de tu compadre que estuvo anoche en Garibaldi, ¿ya le ofreciste levantarlo? A esa muchacha que cayó en pecado, antes de hablar, ¿ya le viste la pancita? ¿Ya le viste ya fuiste con ella y le dijiste, mijita, ¿qué te pasó? Pues estás arrepentida, ¿sí? Vente, queremos ayudarte y cuando tengas tu bebé, vamos todos a estar junto contigo. Esa es la compasión de Jesús y la misericordia que Dios nos ha enseñado a tener a todos los que reconocen su pecado. Oremos. Bendita gracia de Dios, sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui griego más, hoy creo, Dios, lindo y me encontró. Nos ponemos de pie. Sublime gracia del Señor. En esta mañana, muchos de ustedes viven atormentados por el pecado, con culpa por el pecado. Mas la gracia de Dios es que Él nos perdona. Cuando no lo merecemos, nos perdona. Vengan a la cruz en esta mañana. Vengan a la cruz en esta mañana. No tienes por qué regresarte a tu casa como llegaste, con pecado, con culpa, con una conciencia que te atormenta. Ven a la cruz en esta mañana, en esta tarde. Todos ustedes que quieran en este momento recibir el perdón de Dios y la gracia de Dios, pasen aquí adelante.
Pasen aquí adelante. Vengan a la cruz en este momento. Ven con todos tus pecados. Así sucio como estás, sucia como estás, hay perdón en la sangre de Cristo. Vengan aquí, vengan a ser libres. Mirando hacia acá, mirando hacia acá. Sean libres de la culpa en esta mañana. Sean libres del poder del pecado. Sean libres de esa conciencia que nos atormenta por la ignorancia de la sangre derramada en la cruz. Oh bendito Padre, gracias, porque todos te hemos ofendido. Todos somos pecadores. Ninguno es mejor que otro. Todos merecíamos el infierno. Todos merecíamos la condenación. Pero tú, Señor, en tu misericordia, en tu amor, en tu compasión, gracias a la muerte de Cristo, nos regalas el perdón, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Todos ustedes que están en esta mañana aquí al frente, díganle ahí desde su corazón a Dios: Señor mío y Dios mío, gracias por el perdón. Gracias por limpiarme, porque confieso que he pecado contra ti, que te ha ofendido mi vida. Y yo necesito, Señor, tu limpieza, que con tu sangre que derramaste en la cruz me perdones. Ayúdame a ya no pecar. Dame la fuerza en el poder de tu Espíritu para santificarme, para aprender a decirle al pecado no cuando él me venga a tentar, para decirle no a todas aquellas cosas que tú odias y que solo lastimarán mi vida y me autodestruirán. En el nombre de Jesús, yo reprendo de mi vida en este momento todo espíritu de culpa, toda conciencia que me atormenta se va de mi vida, porque me declaro libre en el poder y la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Gracias, Padre.